Buen día, Omar. Vamos a iniciar. Me presento, soy el maestro Alejandro Fuerte del Departamento de Filosofía, profesor, actualmente jefe del Departamento de Filosofía y también miembro del CERIS, del Centro de Estudios de Religión y Sociedad. Este año el CERIS organizó el seminario mensual dedicado a los derechos humanos, religión y sociedad. Y de mi parte, pues yo presenté ya una ponencia que se llamaba Los derechos humanos en la configuración del nuevo orden mundial. Y pues a tus órdenes. Maestro, buen día. ¿Qué tal a todas y todos? Mi nombre es Omar Romero. Soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy, como bueno, ya lo escucharon, estoy dialogando con el maestro José Alejandro Fuerte, que es jefe del Departamento de Filosofía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, prácticamente la causa eficiente, ¿no? Usando este lenguaje aristotélico de este diálogo, es prácticamente la participación que en el seminario mensual que este año organiza el Centro de Estudios de Religión y Sociedad, el CERIS, de la Universidad de Guadalajara, tiene lugar, ¿no? Es la razón de ser, vaya, es el seminario anual que versa este año sobre derechos humanos, religión y sociedad. El pasado 21 de marzo inició el seminario anual con la participación precisamente del maestro José Alejandro Fuerte. Y bueno, la participación maestro en general es esto, una especie de desarrollo de los contenidos proposicionales en los cuales tuvieron lugar la presentación en el seminario, ¿no? En este sentido, es los derechos humanos, digamos, el papel que juegan en la configuración del nuevo orden mundial. Es una premisa muy interesante a la luz de, bueno, verlo desde la geopolítica, verlo desde la historia mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, precisamente la segunda mitad del siglo XX, que empieza a surgir todo este discurso precisamente de los derechos humanos. Algunos autores lo ven como la no repetición a los fenómenos que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial, todos los excesos, todos los abusos, los crímenes de guerra, etcétera, crímenes que jamás nunca quisiera volver a ver la humanidad, pero que sin embargo, tiempo después, ¿no? En esta primera mitad del siglo XXI, pareciera que vuelven estos fenómenos, ¿no? Vuelve la guerra, vuelve el genocidio, vuelven otras manifestaciones que no se habían visto, vaya, desde la segunda mitad del siglo XX, y es precisamente la premisa del maestro Alejandro Fuerte en ese aspecto es cómo entran en los derechos humanos, cómo juegan un papel o no. Ese es un debate muy interesante en la agenda geopolítica actual, maestro, desde su punto de vista, una especie de recuento de los argumentos que presentó como parte de su participación en el seminario mensual, maestro. Sí, gracias. Pues mira, primero vamos como hablando de lo que es el orden mundial. Yo señalaba que nuestra experiencia lo que nos indica realmente es un desorden. Entonces, simplemente el orden mundial es un concepto. ¿De dónde proviene ese concepto? Básicamente, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, las potencias que son vencedoras, en ese momento Estados Unidos e Inglaterra, como países anglosajones, por un lado, y por el otro Rusia, que fue el país que derrotó a Alemania. Eh, Esas tres naciones, principalmente en Yalta, son reunidas por Stalin y empiezan con Churchill y Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, como a pensar lo que sería el orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente, como todos sabemos en la historia, pues lo que va a pasar es que se va a dividir el mundo en un bloque capitalista y un bloque socialista. El bloque capitalista pues estará liderado por Estados Unidos e Inglaterra y van a sumar a Francia, porque Francia era aliado histórico. Y por el otro lado, Rusia, y que va a crear la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, era, mejor dicho, es la URSS la que va a estar como en Europa del Este, con países que van a estar bajo el dominio soviético. Entonces, ese periodo, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, se va a nombrar como la Guerra Fría.
porque ambos bloques tenían pretensiones de universalidad, de que el mundo en general o fuera capitalista o fuera socialista. Como es lógico, pues no podrían ser ambas, o sea, o eres capitalista o eres socialista. Entonces, ahí en la Guerra Fría vienen conflictos en terceros países. Por ejemplo, la Guerra de Corea, hacia el año 1950-51, porque ahí simplemente Rusia quería como implementar el socialismo, pero luego Estados Unidos, digámoslo así, se resiste y de ahí la división que se da entre Corea del Norte y Corea del Sur, que hasta la fecha nosotros lo podemos ver como tensión continua ahí, porque Corea del Norte está más militarizado. Entonces, Estados Unidos siempre ha venido justificando su intromisión en distintos países con la idea de que está promoviendo la democracia y el respeto a los derechos humanos. Esa ha sido como su bandera, por decirlo de algún modo. Y continuando con la Guerra Fría, pues hubo otros lugares donde hubo guerras. Estaría la guerra de Vietnam, como otro ejemplo, una guerra que duró mucho tiempo y en la que incluso los ciudadanos de Estados Unidos en su momento manifestaron cierto rechazo a esa guerra. E incluso eso fue hacia el año 1971. El dólar empieza a tener como un tipo de déficit porque el dólar digámoslo así, deja de tener como el respaldo del oro, porque era más la emisión del papel de moneda para efectos de continuar la guerra en Vietnam. Entonces, digamos, esta etapa de la Guerra Fría fue una etapa cuyo culmen, por decirlo de alguna manera, en términos de crisis, fue hacia el año 1962, cuando se dio una posible guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia, que se conoce como la crisis de los misiles. Está claro que por más discursos que se puedan dar de derechos humanos, o sea, una catástrofe de orden nuclear, pues simplemente termina con todo, ¿sí? O sea, no habría sociedades, o sea, se destruiría lo que hay. Afortunadamente lograron como ponerse de acuerdo en su momento en el ámbito diplomático para evitar la conflagración nuclear. Y todo parecía como que ya se estaba como, digamos, estabilizando el orden, entre comillas, el orden mundial. Y para Estados Unidos viene una época, podríamos decirlo así, dorada, cuando cae la Unión Soviética. Eso fue hacia el año 1991. Es interesante observar que esa caída se produjo sin guerra. Y como señala algunos autores, por ejemplo, el diplomático Augusto Zamora, eh, él decía que Rusia va a perder territorio que había conquistado a lo largo de 500 años. Entonces, de ahí que el actual presidente ruso, Vladimir Putin, diga que la caída de la Unión Soviética representó la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Entonces, ahí se pone muy interesante. Hay como un debilitamiento de Rusia y una victoria de parte de Estados Unidos. Eso hacia el año 1991 aproximadamente. Entonces aparece un libro muy famoso de Francis Fukuyama que se llama El fin de la historia y el último hombre. Y ahí plantea que en lo sucesivo Estados Unidos será como, digamos, el que ha triunfado en la Guerra Fría y que ahora en adelante a nivel mundial pues va a, digámoslo así, a darse una gobernanza en términos globales de lo que es la democracia y también la universalidad de los derechos humanos. Pues hasta ahí hay como una euforia por parte de Estados Unidos por este triunfo que tuvo sin batalla frente a la Unión Soviética. Entonces, lo curioso es que un poco tiempo después, relativamente poco tiempo, en 2001,
todos sabemos que el 11 de septiembre pues se da el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York. Y entonces simplemente los Estados Unidos, al sufrir este ataque, reacciona considerando pues que fue un ataque terrorista. Y ese ataque terrorista le va a permitir a Estados Unidos justificar la invasión de Irak. ¿Sí? Decían que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, que Osama Bin Laden también era como el autor intelectual, también van a ir a Afganistán. Entonces, aquí hay un punto muy interesante porque bajo digamos, la bandera de la democracia, bajo la bandera de los derechos humanos, se pisotean los derechos humanos de otros pueblos. Por ejemplo, en Irak muere 1 millón de personas por esa invasión, ¿sí? En Afganistán no sé el número, pero también son miles. Entonces, es muy curioso observar que Estados Unidos realmente lo que logró una vez que cae la Unión Soviética fue conformarse como el país hegemónico en el orden mundial. Y en tanto país hegemónico, pues digámoslo así, se concedió el monopolio de la violencia, o sea, como el único que podía ejercer la violencia en nombre de la democracia y los derechos humanos como valores universales, y justificaba pues esas invasiones porque iba a promover tales ideales. También se da posteriormente, ya un poquito después, hacia el año 2010, 2011, la primavera árabe, donde en varias naciones de Medio Oriente, pues también habrá rebeliones en contra, digamos, de los sistemas establecidos en nombre de la democracia y en nombre de los derechos humanos. Entonces, en apariencia, para muchos eso es bueno, en apariencia, porque simple y sencillamente pareciera que hay un orden en términos universales, pero hay que entender que no es tan sencillo el asunto, que de hecho, por ejemplo, Rusia va como a despertar, por decirlo de alguna manera, y que no todos van a estar de acuerdo con que Occidente sea como, en este caso, la región del mundo que pueda establecer de manera universal sus valores. No todos están de acuerdo, podríamos decirlo así, no todos están de acuerdo. Y ese era como un primer momento, o sea, de entender que hubo un orden mundial a partir de la Segunda Guerra Mundial, y luego viene la caída de la Unión Soviética, ¿sí? Que eso le permite a Estados Unidos impulsar un discurso con la democracia y los derechos humanos de orden universal en todo el mundo, pero que actualmente eso ya está en crisis, por lo menos en el ámbito del discurso. O sea, ya se observa que realmente uno tendería a creer, como simple filósofo, que los derechos humanos son el fin. Uno podría pensar kantianamente y considerar que efectivamente todas las personas, por ser racionales, pueden pensar en los demás, pueden pensar en máximas que puedan ser universales, que cada persona es un fin en sí mismo, que cada persona merece respeto a su dignidad, etcétera. O sea, uno estaría de acuerdo con ello, pero el asunto es que no todas las culturas piensan así. Y el querer como forzar a que todo el mundo piense como Occidente, pues ha venido generando ya conflictos. Y de eso podemos hablar un poquito más adelante. Muy bien, maestro. A manera de introducción, estas premisas que lanza me hace pensar otras tres, ¿no? Que se relacionan precisamente con este discurso histórico y sociocultural, vaya, geopolítico, del surgimiento de los derechos humanos. Por un lado, o sea, surgen después de la guerra, como presumiblemente el jamás nunca se vuelve a repetir, ¿no? Genocidio, Auschwitz, la Shoah, etcétera, etcétera, etcétera. Crímenes de guerra, no sé, un montón de experimentación con seres humanos, porque también esto empieza a hacer repercusión del código Nuremberg, otros códigos de bioética de la no experimentación, el consentimiento informado, otros logros, digamos, en virtud de los mismos atrocidades, ¿no? Que se experimentaron de ambos lados de la guerra, ¿no? Los nazis y los aliados. En ese aspecto, volviendo a ese como contexto,
Retomo la premisa de este historiador de los derechos humanos, ¿no? Samuel Moyn, un constitucionalista medianamente famoso, vivo todavía, dicho sea de paso, cómo los derechos humanos son esta arma de doble filo que menciona maestro, ¿no? A nivel discursivo, desde un punto de vista de la ética discursiva o el análisis crítico del discurso. Por un lado, sí son universales, ¿no? Tienen base cristiana, tienen base kantiana, tienen base tomista. En ese aspecto, si revisamos, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, precisamente tiene el predicado universal, o sea, esta pretensión kantiana de abordar con la razón, ¿no? John Rawls y otros teóricos de filosofía política, filosofía moral, filosofía del derecho incluso, parten de estos supuestos. Es una crítica incluso a la misma dignidad de la persona. Esta es una idea pues, tomista, es una idea aristotélica. Eso lleva a pensar, por ejemplo, esta ligación en términos de supuestos filosóficos que subyacen a las declaraciones de derechos humanos. Es muy interesante y cómo en virtud de esos supuestos y no de otros hace pensar en la axiología, porque esos valores valen frente a otros y es el problema al que toca medularmente el de los pueblos, los otros pueblos, o sea, occidentalizarse a la fuerza, que es la crítica que harían, digamos, desde otros horizontes, a propósito del eurocentrismo, a propósito de, digamos, otros fenómenos que tienen que ver con la homogenización o con la monopolización del discurso científico, técnico, teórico. Esta es la forma y no hay otra forma, por lo tanto, si no la sigues, eres inferior, ¿no? Esto recuerda mucho a los antropólogos del siglo XIX, los salvajes, los civilizados. Vamos a civilizar, vamos a llevar los altos estándares de civilización a otros pueblos. En ese aspecto, la crítica que hay, lo mencionaba hace rato, es esta, ¿no? O sea, la resumo diciendo las tres premisas. Primero, choque de axiologías, ¿no? La guerra de los mundos, por ejemplo. ¿Qué valores valen frente a otros? La génesis histórica que tienen los derechos humanos como fruto precisamente de la paz o lo que se aspiraba a la paz después de la Guerra Fría y después de la Guerra Mundial, ¿no? En ese aspecto, cómo empiezan a cobrar auge. Entonces, esto Samuel Moyn lo ve como caída paulatina, de todos los discursos que había, los anarquismos, los socialismos, los feminismos, etcétera, etcétera, etcétera. La última utopía, vaya, en la actualidad, es los derechos humanos, según esta lectura. Y nos hace pensar, por ejemplo, esta necesidad, es una de las críticas más fuertes, la universalidad de los valores. ¿Cómo puedes presuponer que tus valores son universales? Es decir, ¿cómo haces más valioso un valer frente a otro pueblo? Este es uno de los debates más interesantes actualmente, sobre todo a nivel constitucional, a nivel convencional, el libre desarrollo de los pueblos, por ejemplo, ¿no? O la autonomía de los pueblos, como por ejemplo comunidades indígenas, comunidades autóctonas, comunidades originarias, tienen prácticas muy arraigadas, moralmente aceptadas por el derecho consuetudinario, pero que atentan directamente contra la dignidad humana, ¿no? Por ejemplo, pensemos en medidas punitivas para castigar, qué sé yo, el hurto, pues cortar la mano, por ejemplo, ¿no? O que implican cercenamiento corporal o maltrato a la dignidad humana, que es donde entran estos discursos. Por ejemplo, tocaba usted, maestro, y sería como que interesante volver. El tema es, por un lado, el arma de emancipación de los pueblos por excelencia, reconocimiento de las minorías, reconocimiento de la dignidad, etcétera, frente a posturas hegemónicas, qué sé yo, las iglesias, el Estado mismo, otras formas coercitivas de política o de economía. Eso es por ahí el discurso de los derechos humanos, todos somos pro derechos humanos, ¿no? En ese sentido. Pero por otra parte, este discurso se impone a la fuerza a otros pueblos que no necesariamente pertenecen a Occidente. El caso de los países de Medio Oriente, el caso de los, no sé, los pueblos del África, los pueblos de América. Si uno se va todavía más atrás en la historia, esto de los derechos humanos no es más que el fruto del colonialismo europeo. O sea, son las formas, digamos, jurídicas, son las formas políticas, son incluso las mismas formas hasta filosóficas, ¿no? Gente lo haría acá, la filosofía desde nuestra América, por ejemplo, ¿no? Solo es una copia barata, imperfecta de la filosofía griega, de la filosofía alemana, de la filosofía francesa, de la filosofía anglosajona. En ese aspecto, la crítica va en esos tres flancos, ¿no? La axiología, digamos, la espada de Damocles, ¿no? Este es doble filo de que tiene los derechos humanos por un lado, arma de emancipación y por otro lado, colonialismo absoluto y el análisis que tiene actualmente los derechos humanos. Esas tres premisas, maestro, serían muy interesantes desarrollarlas desde este. Claro, muy interesante lo que señalas, Omar. Vamos haciendo pues algunas reflexiones en torno a lo que señalas. Mira, yo de lo que te entendí, primero me parece muy importante rescatar lo que fue Auschwitz, los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Es evidente que después de ese fenómeno,
pues lógicamente los vencedores y cualquiera que tuviera un sentido, digámoslo así, de empatía hacia el otro, pues procurara que no se repitiera un fenómeno de ese tipo. Eh, en los campos de concentración, pues murieron judíos, gitanos, pero también murieron rusos, ¿sí? Entonces, fue un fenómeno, digámoslo así, como inhumano, irracional, y claro, en la medida en que hay una nueva estabilidad, pues se procura que no se repita una barbarie de ese nivel. Eso es muy loable, o sea, quienes lo hayan impulsado es muy loable. Sin embargo, el detalle es que se repite. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al presente, ya aquí y ahora, podemos fácilmente observar que Israel, paradójicamente, que son los judíos, en este caso los sionistas, en Israel, pues están cometiendo un genocidio en contra de Palestina. Y eso es prácticamente increíble a estas alturas de la historia. O sea, porque se supone que la ONU, que sería como el organismo regulador de los conflictos internacionales, pues la ONU misma condenó esos, digamos, atentados de parte del presidente de Israel, Netanyahu, en contra de los palestinos. Sin embargo, curiosamente, si ustedes observan las noticias, el representante de Israel en la ONU eh, quebró, por decirlo de alguna manera, la carta que dio el origen a la ONU, como diciendo, pues nosotros vamos a actuar según nuestros intereses. Y se da una violación de los derechos humanos de la población palestina. Sabemos que han masacrado a niños, a mujeres, a ancianos, que realmente pues ellos no son soldados. Claro, uno puede entender un poquito el razonamiento de Israel en cuanto a que el grupo opositor Hamas utiliza a los civiles de escudo y que por eso Israel puede atacar hospitales o escuelas. Pero aún así, viendo lo que dice la ONU, de la Convención de Ginebra y demás, no se puede justificar un ataque a hospitales o a escuelas, no se puede justificar un ataque a población civil. Y lo más asombroso es que la ONU queda como impotente ante este fenómeno. Y curiosamente, todavía peor aún, Estados Unidos como con una doble moral, porque por una parte condena los ataques de Rusia a Ucrania y le da armamento y dinero a Ucrania. Y por otra parte, dice que Netanyahu tiene que detenerse, pero al mismo tiempo le envía armamento y dinero a Netanyahu para que pueda continuar con sus ataques. Entonces, es ahí donde se disloca el discurso, por decirlo de alguna manera. Se disloca porque entonces pierde consistencia. Y es ahí donde se puede observar que lo que realmente son otros intereses por parte, en este caso, de la potencia hegemónica, en este caso Estados Unidos. O sea, realmente Israel ataca a Palestina, no se justifica, pero si observamos bien, en días pasados, 3 semanas, no recuerdo con exactitud, hubo un ataque de Israel a la embajada de Irán en Damasco. Y ese ataque a su vez propició una respuesta por parte de Irán. Pues todo eso nos hace estar en un entorno muy complejo porque hay que entender que realmente hay otros intereses. Si Israel y Estados Unidos lograsen que Irán se involucrara más a fondo en la guerra, de manera más directa, entonces en el fondo es querer controlar el petróleo, las reservas de petróleo que hay en Irán. Ese sería como realmente uno de los puntos medulares que no se pueden ver a primera vista, el aspecto energético, que las potencias quieren controlar el petróleo, quieren controlar el gas. De hecho, en Gaza recientemente se había descubierto grandes yacimientos de gas y
Por eso están moviendo a la población, porque realmente Israel quiere llegar al control de esas reservas para venderlas a Europa. De manera que ahí es donde se ve con toda claridad, digámoslo así, como la conjunción de los dos fenómenos, tanto de la guerra de Israel como de la guerra de Ucrania. Si ustedes observan, en el caso de la guerra de Rusia contra Ucrania, Estados Unidos pues, utiliza todo su discurso de violación a la soberanía territorial de Ucrania, la violación a los derechos humanos, etcétera, por un lado, pero también al mismo tiempo observemos, Estados Unidos procura establecer, digamos, sanciones económicas a Rusia, que los países europeos no le compren gas, no le compren petróleo, pero que se lo compren a Estados Unidos. Qué curioso, que se lo compren a Estados Unidos. E Israel también, si logra controlar el Medio Oriente, pues por medio de esta guerra, pues controlaría petróleo, controlaría gas y también se lo vendería a Europa. Entonces, desafortunadamente, en estos procesos se da la violación de los derechos humanos. Ese es el problema. Entonces, realmente deja de ser un fin en sí mismo y solamente es como un medio discursivo para justificar acciones bélicas. Entonces, sería como muy problemático a estas alturas de la historia porque pensando en Rusia, entendamos que Rusia es una potencia nuclear y que ya lo ha declarado el presidente ruso, que si Rusia se ve como atacada en términos existenciales, que vea riesgo de que vaya a desaparecer su gente, él está dispuesto a utilizar esas armas nucleares. Entonces todo eso nos torna muy complicado el panorama, porque ahí ya estamos en otro, ¿cómo les diré? Como en una etapa en la que la humanidad no ha estado. O sea, un escenario de conflicto nuclear pone en riesgo la seguridad de todos los habitantes del planeta. Entonces, de ahí que sea muy importante, digamos, los esfuerzos que se hagan para que estos conflictos se resuelvan vía diplomática. Hay un país que ha estado actuando, que es China, para que los distintos conflictos bélicos se puedan resolver mediante el diálogo. Entonces, yo creo que ese tipo de trabajo diplomático es el que de alguna manera hay que apoyar, porque es mejor, digámoslo así, dialogar y negociar una paz que ver a caer a miles de personas. Yo digo de manera innecesaria y sobre todo por la ambición de unos cuantos, porque la población en general pues, realmente no gana. O sea, la población en general siempre tiene que trabajar y que la tomen de carne de cañón, o sea, a través, digámoslo así, de un discurso que puedan creer, pues es como hasta realmente perverso. Entonces, a mí me parece como que estamos en una etapa crítica y ahí voy a darle un giro un poquito a lo que estoy diciendo por una pregunta que tú hacías, que hay un debate en torno a los valores, como para jerarquizar qué es más importante, si el respeto a los derechos humanos o, por ejemplo, la soberanía de los pueblos, de las culturas. Ahí voy a citar a un filósofo ruso, su nombre es Alexander Dugin. Él tiene un libro que se llama La Cuarta Teoría Política, un libro muy interesante, muy difícil de encontrar. Afortunadamente, pues lo pude conseguir. Y brevemente, en 2, 3 minutos, hago la descripción general de lo que plantea. Dice Dugin que a lo largo del siglo XX, él parte de Heidegger y de la noción del Dasein. Dice que el Dasein se interpretó de 3 maneras. La primera sería como individuo, sería como lo más común entenderlo así, que el Dasein es el individuo. Y dice Dugin, en el liberalismo, el Dasein es el individuo. El liberalismo y el neoliberalismo, su razón de ser es el individuo.
Luego prosigue Dugin. Dice Dugin que esa es la primera teoría política, la del liberalismo. Prosigue con el comunismo. Dice, para el comunismo, el Dasein fue la clase. Sabemos que Marx planteaba la necesidad de la unión del proletariado para hacer una revolución que transformara al capitalismo y lo condujera al socialismo. Esa era la segunda noción de Dasein. Esa era la segunda teoría política. Y la tercera, dice Dugin, sería el fascismo y el nazismo en el siglo XX. El fascismo exaltando al Estado, subordinando al individuo al Estado. Y en el caso del nacionalsocialismo, el Dasein sería la raza, la superioridad de la raza aria. Hace un balance, Dugin, muy interesante ya a lo que es el siglo XXI, y dice, de estas tres, pues está claro que la tercera y la segunda han fracasado. O sea, tanto el fascismo, el nacionalsocialismo, pero también el comunismo han caído. La que ha salido victoriosa es la primera teoría, el liberalismo. Pero el liberalismo, muy interesante, Dugin, dice de manera paradójica, conduce al nihilismo. O sea, en la afirmación del individuo, en última instancia, el individuo se encuentra insatisfecho, a pesar de que vive en una sociedad de consumo, donde en apariencia es feliz. Entonces dice Dugin, de ahí la necesidad de una cuarta teoría política. Y dice Dugin, el sujeto de la cuarta teoría política será otra vez el Dasein, pero no se va a entender como individuo, no se va a entender como clase, no se va a entender, digamos, como raza. Entonces, por lógica, la pregunta es, ¿cuál es entonces el sujeto para la cuarta teoría? Y él responde, pero lo responde como entre líneas, dice, el gran espacio. El gran espacio, él está pensando en Euroasia. Euroasia implica una alianza que actualmente se está materializando entre Rusia, China e India, que da como resultado en términos económicos lo que se llama la alianza de los BRICS. Entonces es muy interesante porque ahí el orden mundial se va transformando gradualmente, de manera que se deja el orden mundial unipolar, donde Estados Unidos era la potencia hegemónica, y se va transitando, incluso a través de la guerra de Ucrania, hacia un orden mundial multipolar. Multipolar quiere decir que en este caso hay ciertos estados que tienen su propia civilización, su propia cultura, y que no piensan subordinarse a lo que Occidente mande. Y ahí está muy claro, estoy refiriéndome a la cultura rusa, a la cultura china, a la cultura hindú. Entonces, eso es muy interesante porque eso es lo que realmente está sucediendo actualmente. O sea, esa alianza entre países euroasiáticos es lo que permite entender las guerras, cómo se combinan las guerras e incluso la posibilidad de un tercer frente en China, porque todos sabemos que Taiwán eh, supuestamente es democrática y Estados Unidos le ayuda a Taiwán para conservar su democracia, pero en el fondo es el control geopolítico del mar lo que tiene en mente Estados Unidos. Si China logra en algún momento, digámoslo así, controlar a Taiwán, pues realmente hay como otra distribución del poder económico y político. Entonces, a esto cierro la idea. Dugin simplemente le llama el orden multipolar. O sea, la cuarta teoría política tiende hacia un orden multipolar, donde el sujeto no es el individuo, no es la clase, no es la raza, sino los estados que ya tienen una civilización,
y que esa civilización o cultura se extiende a otras áreas geográficas y que entre ellos se pueden entender en todos los sentidos, sin la presencia de Occidente. Es muy interesante, maestro, esta concepción geopolítica del siglo XXI surge naturalmente en el siglo XX, ¿no? Tras los acomodos de las guerras. Y bueno, es pensarlo, desde muchos analistas eluden esta cuestión por lo tétrico que terminan los resultados, la cuestión económica, no solo la cuestión política ni la cuestión jurídica. Muchas veces se empieza los derechos humanos a pensar desde entusiasmos febriles de la filosofía moral, los principios más altos de civilización que ha dado origen al hombre, ¿no? La dignidad, pensar en el otro, la laicidad, la constitucionalización, la democracia, etcétera, etcétera, etcétera. Está muy bien en términos de filosofía moral. El problema primero que existe es cuando esa filosofía moral pasa a la filosofía del derecho. Es decir, cómo eso se vuelven mecanismos internacionales, ¿no? Cómo eso se constitucionaliza. Y la pregunta que queda de esos principios, bueno, son las cargas políticas que hay, ¿no? Las cargas ideológicas. Y detrás de esas cargas políticas está todavía la carga económica, ¿no? Que es precisamente lo que nos acaba de señalar. En ese aspecto es cómo se empiezan a tejer las civilizaciones, no por estándares morales, no por estándares jurídicos, no por estándares políticos, sino al final por la economía. O sea, en ese aspecto es muy interesante pensar esto. O sea, el costo de los derechos. Los derechos tienen un costo. Los derechos no es que se garanticen así nada más, ¿no? Por ejemplo, no sé, seguridad pública, vivienda, todos los derechos sociales. Por ejemplo, pensemos todo el catálogo de derechos sociales que en la Constitución mexicana pues, es pionera en reconocerlos, sin embargo, solo en discurso. O sea, eso es muy interesante. Ahora, se multiplica más la apuesta cuando se piensa esto desde el panorama global, desde el panorama actual. Me llama mucho la atención esta lectura como el bloque de civilizaciones, una tendencia a pensar, digamos, bloques comunes cuestionados por raza, por etnia, por religión, por lengua. En ese aspecto son no solo por axiologías o maneras de hacer política, sino por identidades nacionales. Y vuelve de nuevo el mismo problema del siglo XX, ¿no? Los nacionalismos, los estatismos se manifiestan de manera distinta ahora por el tema, digamos, de lo multi, lo pluri, lo trans, lo inter. En ese aspecto, todas las disciplinas están inmiscuidas. Es una carga epistemológica muy interesante. Incluso algunos analistas apostarían que ya no se puede pensar con categorías de izquierdas, derechas, centros, es decir, el lenguaje político, el lenguaje jurídico y el lenguaje económico está agotado, digamos, ante las realidades que van emergiendo, de ahí la necesidad de repensar esos fenómenos con categorías lingüísticas nuevas, atendiendo o bien a los presupuestos ontológicos, o bien a los presupuestos epistemológicos, o bien a los presupuestos axiológicos de los cuales parten, que esas son las críticas o las formas más comunes de proceder desde la filosofía del lenguaje, ¿no? Desde la filosofía analítica, cambiar el paradigma, ¿no? Cambiar el centro de la reflexión. Incluso ahora, a propósito de derechos humanos, una de los grandes tentativas de hacer esto precisamente es darle giro al discurso antropocéntrico e incluir en el goce de derechos a la naturaleza, a los animales con el mote de persona no humana. En ese aspecto pasa el mismo fenómeno. Es algo muy interesante ahora pensarlo desde la cultura de la paz. La paz no es simplemente la no violencia. La paz no es simplemente la causa de la no existencia de conflicto, en este caso bélico. Sin embargo, la realidad demuestra otra cosa. ¿Cómo es que en virtud de los derechos humanos precisamente es que se inician genocidios? ¿Cómo es que precisamente en virtud de los derechos humanos se inician hecatombes, se inician despojos? En ese aspecto, todos los fenómenos que anunciaba del siglo XX tienen el mismo discurso. Estamos democratizando a los pueblos, estamos pacificando a la humanidad, estamos haciendo real los tratados internacionales, por ejemplo. Sin embargo, esto visto desde análisis crítico del discurso, desde la versión de los otros, es lo contrario. O sea, es como el mismo fenómeno de la Guerra Fría. El otro es el maligno, el otro es el adversario, yo soy el bueno. Es algo muy interesante cómo es que se repite esto en el escenario actual. A mí me interesaría, maestro, saber su opinión, cómo es que esta digamos, giro de categorizaciones, si es posible todavía usar las mismas terminologías que daban sentido, qué sé yo, desde la segunda mitad del siglo XIX, el siglo XX, los fenómenos que corren actualmente a veces pueden ser cuestionados como fenómenos emergentes, fenómenos tan novedosos que no hay ni siquiera formas de nombrarlos, fenómenos tan novedosos que apenas está indagando, ¿no? O sea, por ahí un pionero, por ahí un grupo de entusiastas
están indagando en estos fenómenos, no es algo que esté ya establecido como corrientes ideológicas, como corrientes políticas. Es un fenómeno discursivo muy del siglo XXI y que da pues mucho que pensar, sobre todo desde la filosofía, ¿no? Como rectora o como creadora de categorías de análisis que permitan o faciliten pensar esta, digamos, articulación de fenómenos pues bastante complejos, usando a Morán o a Morín, ¿no? Bastante líquidos o bastante postmodernos, ¿no? Según la línea, el fin de la verdad, Lyotard, todos estos discursos prácticamente, como lo mencionaba, conducen al nihilismo, ¿no? Si ya así estaba cuando llegué, nada se puede hacer, entonces seguimos reproduciendo lo mismo. Pero tampoco caer en estas, digamos, ideologías bastante febriles, bastante juveniles, bastante ingenuas en cierta medida. Vamos a cambiar el mundo, vamos a hacer un cambio social. Respecto, es uno de los retos que hay sobre todo este discurso de los derechos humanos, tanto en lo político como en lo personal. Pero al respecto de esto, maestro, o sea, no sé si nos pueda echar un poquito más de luz sobre toda esta premisa de analizar fenómenos nuevos con conceptos antiguos. En ese aspecto, ¿qué tan fructífero puede ser para la reflexión actual este tipo de fenómenos lingüísticos o discursivos desde la filosofía, naturalmente? Bien, mira, yo pienso que actualmente vamos poniendo como algunas ideas sobre la mesa. Pienso que los acontecimientos actuales eh, son como cualitativamente nuevos y que las categorías filosóficas que poseemos prácticamente no dan para pensar estos fenómenos. O sea, lo que te decía hace ratito de la cuarta teoría política, si yo me posicionara como un marxista, ahora sí sea marxista ortodoxo o heterodoxo, y quisiera pensar lo que pasa en Ucrania, realmente mi esquema conceptual no lograría explicar, así de sencillo, no lograría explicar mi horizonte, digámoslo así, conceptual, teleológico, lo que es la filosofía de la historia, estaría limitadísimo para entender lo que está pasando, porque lo que acontece en Rusia no es una vuelta al comunismo, por ejemplo. Entonces ahí ya mi marco teórico está prácticamente en el pasado. Entonces esos acontecimientos necesitan, como señalas, de nuevas categorías, ¿sí? De nuevas teorías que permitan entender lo que acontece. Por eso yo citaba a este filósofo, Alexander Dugin, porque él está escribiendo, o sea, es contemporáneo, ya en el siglo XXI, o sea, tratando de dar una explicación, podríamos decirlo así como ideológica, pero desde la perspectiva no occidental. Eso es muy interesante desde la perspectiva no occidental. Él simplemente está diciendo lo que se juega en este caso con esta guerra es el ser o no ser de Rusia como pueblo. Es decir, que Rusia se determine a sí misma y no por los intereses de otras naciones. Eso es muy interesante porque entonces sí hay ya autores, y ahí está un concepto, la multipolaridad, te decía, donde aparecen otros países de Medio Oriente, pero de Asia sobre todo, como China e India, que si ustedes observan ya hay alianzas económicas entre estas naciones. Eh, Mencioné los BRICS, también está la Organización para la Cooperación de Shanghái, que reúne a otros países de Asia, y el asunto es que van uniendo fuerzas y van, digámoslo así, como teniendo un alto porcentaje de la población mundial, un alto porcentaje de la concentración de recursos naturales, un alto porcentaje del Producto Interno Bruto mundial. Entonces van como independizando, por decirlo de alguna manera, de Occidente. Y al decir independizarse de Occidente, también de su carga ideológica, del modo como Occidente ha venido manejando el mundo. O sea, y por Occidente me refiero a Estados Unidos y Europa, ¿sí? Entonces, como una conformación de un bloque independiente de Estados Unidos y de Europa. Y ahí ya la pregunta final que yo me haría sería, ¿y Latinoamérica? O sea, ¿cómo se posiciona frente a este nuevo orden mundial? Tendríamos el caso de Brasil, que ya forma parte de los BRICS, que es una alianza económica. También han levantado la mano Bolivia y Venezuela.
para unirse a los BRICS. En el caso de México es muy difícil por la cercanía con Estados Unidos y los tratados comerciales con Estados Unidos y Canadá. Muy difícil que México pudiera como quitarse esa dependencia, pero no imposible. A mediano plazo se puede replantear. Entonces, el asunto es entender realmente, lo voy a decir un poquito hegelianamente, el juego de fuerzas. O sea, entender el juego de fuerzas que hay actualmente, pero que realmente a nivel intelectual también implica un nuevo marco teórico conceptual. O sea, que no está ya en el siglo XX, estamos en el XXI, y los filósofos del siglo XX, todos mis respetos, aprendimos mucho de ellos, pero nuestra circunstancia ha cambiado. Y como ha cambiado, pues también nosotros tenemos que pensar por cuenta propia y recategorizar para poder pensar adecuadamente los fenómenos. Esta última premisa es muy interesante, maestro, desde dos flancos, principalmente uno histórico, cultural, la historia de las ideas en general, y el otro las currículas, por ejemplo, ¿no? De las facultades, de este caso, de filosofía. O sea, se sigue enseñando, qué sé yo, a Tomás de Aquino, se sigue enseñando, qué sé yo, a los presocráticos, qué sé yo, no sé, a David Hume, o sea, y un largo etcétera, ¿no? Está bien como tributo a los que saben, ¿no? El amor, esta pasión por la filología, esta pasión por la historiografía de la filosofía. Sin embargo, lo mencionaba, ¿no? Las categorías quizá ya no dan, o sea, como ¿qué me va a servir el ápeiro, ¿no? De qué me va a servir, qué sé yo, el togón, en ese sentido, esas categorías como que se siguen enseñando, ¿no? O pensar todavía bajo moldes, qué sé yo, wittgensteinianos, o bajo moldes kantianos, o cualquier ismo, o cualquier autor, que eso puede pasar mucho en filosofía, ¿no? Las formaciones, ciertas facultades tienen a sus héroes, tienen a sus villanos, tienen sus buenos, tienen sus malos, y eso, pues a veces, muchas veces salimos de la facultad de filosofía con puro Dios ha muerto, ¿no? Repitiendo sentencias de Nietzsche, que estaba pues precisamente en otro contexto, en otros problemas, en otras latitudes, cosas que pues no tienen nada que ver, ¿no? Es una de las críticas muy fuertes que se hacen a las currículas, por ejemplo, los planes de estudio, en este caso de las facultades de filosofía, si de entrada, por ejemplo, en el siglo XXI, y filosofía como para qué, y eso de qué te va a servir, y eso qué futuro tiene, o sea, estudia algo más pragmático, ¿no? Estudia algo que tenga que ver con tecnologías de la información, estudia algo que tenga que ver con empresa. En ese aspecto va por ahí la primera pregunta, y la ligo con el corazón medular de esta charla, ¿no? El tema de los derechos humanos y su rol en el nuevo orden mundial, a propósito de reconfigurar estas nociones, ¿no? Las nociones de derechos humanos desde enfoques no occidentales. Si es que existe por analogía tal cosa, si es que se puede llegar a una especie de consenso que todavía incluso sobrepasa esto de occidente y no occidente, ¿no? Que es como la nueva gran dicotomía que empieza a emerger en el siglo XXI. Todos aquellos pueblos que siguen defendiendo en última instancia pues, el colonialismo, el expansionismo, todos los afanes, digamos, de imperialismo velados, es una de las críticas muy fuertes, ¿no? En fascismo, en democracia, etcétera, adquiere muchas formas, ¿no? Usando a Marx, por ejemplo, va modificándose, ¿no? Va cambiando con las reglas de producción, sigue siendo el mismo fenómeno de sumisión del hombre al hombre, ¿no? A los Hobbes, el hombre, el lobo al hombre. En ese aspecto, ¿cómo se puede pensar si es que esas categorías son todavía útiles en el presente o cómo poder hacer frente a tener nuevas visiones que ya, como mencionaba, ¿no? O sea, mis respetos a todos del siglo XX, pero el siglo XX ya pasó, o sea, no vamos a pensar, no sé, con categorías de Dilthey o con categorías de Husserl o con categorías de Russell o de Frege. En ese aspecto, pues primera premisa, estar en otro contexto, ¿no? Pensaban otros problemas y sus condiciones socioeconómico-demográficas son distintas. Qué sé yo, tratar de aplicar la teoría de la justicia de John Rawls a rajatabla en Guadalajara o en México, eso interesante, es mucho que pensar. Desde su punto de vista, estos son solo ejemplos, pero la tesis es la misma, ¿no? O sea, las categorías, hasta qué punto son todavía útiles para el análisis de fenómenos quizá emergentes del siglo XXI, todavía hasta qué punto podemos hacer frente desde, no sé, la academia, la currícula, a este fenómeno, y lo concretamos, insisto, exactamente con el tema de los derechos humanos, ¿no? Como por un lado el arma de emancipación de los pueblos y por otro lado la opresión absoluta a los mismos pueblos. En ese sentido, se puede leer en esa doble dimensión, maestro. Sí, mira, hay como que son varios asuntos. Yo con eso voy a cerrar.
tratando de ser claro. Primero, sobre la enseñanza de la filosofía, pues yo no suprimiría los clásicos, por la razón simple de que leerlos nos enseña a pensar, nos estructura la mente. Leer a Platón, leer a Aristóteles, leer a Kant, leer a Hegel, a Nietzsche, etcétera. Eso forma, y por la licenciatura es para formación de jóvenes. Ya en un posgrado, pues ahí sí hay que problematizar más a estos autores. Ya en un posgrado, pues hay que procurar más teorías contemporáneas. Entonces yo por ese lado no tendría problema con los autores que tradicionalmente se han venido enseñando. Claro, hay problemas nuevos, pero que la filosofía con su arsenal tradicional puede de alguna manera pensar. Y voy a referirme simplemente a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial pone como en entredicho a las humanidades, porque, bueno, pues con la inteligencia artificial y sus dispositivos se podría, por ejemplo, escribir un libro de literatura o un libro de filosofía, etcétera. Entonces, eso implicaría hacernos la pregunta de para qué la filosofía, la literatura, etcétera. Pero hay que entender que la inteligencia artificial se conforma a través de algoritmos, de fórmulas, de programación. Realmente va a depender de qué le estén, digámoslo así, poniendo desde el inicio para que dé ciertos resultados en sus combinaciones con base a las preguntas que haga la gente. Mientras que la filosofía y las humanidades como tales, pues a diferencia de la inteligencia artificial, pues enseñan a pensar. Y por ahí no recuerdo la fuente, y se me hizo muy interesante esa observación, que la inteligencia humana, a diferencia de la inteligencia artificial, es autoconsciente. Y el autor nos remitía a Kant, a lo que Kant llamaba la apercepción trascendental, cuando Kant decía, el yo pienso, que puede ser capaz de acompañar a todas mis representaciones. Entonces eso es muy interesante, porque simplemente eso no lo hace la inteligencia artificial. Entonces la filosofía y las humanidades, en tanto pensamiento crítico, que a través de la imaginación puede recrear y repensar el mundo, pues siguen siendo necesarios, a menos que todos nos queramos subordinar a los intereses del capital que maneja la inteligencia artificial. Entonces, esa sería como una reflexión. Y bueno, ya sobre los derechos humanos, personalmente yo pienso que simplemente no perdamos de vista, los derechos humanos son un fin en sí mismo. Yo ahí sería kantiano, o sea, el respeto a la persona en su dignidad, eso es un fin en sí mismo y no se debe de prestar como a, digámoslo así, a una manipulación de orden político, a, digamos, ir a otros pueblos y con ese discurso realmente quererse apropiar de los recursos, porque eso es realmente contradictorio, o sea, es contradecir el principio. Entonces yo diría simplemente mientras seamos coherentes y respetemos a las demás personas, pues pienso que sí hay que procurar ese respeto hacia los demás y también el respeto de los otros hacia nosotros. En ese aspecto, maestro, a manera de conclusión para cerrar ya con esta reflexión, que vaya, tratemos de hacer una suerte de síntesis de su participación en el seminario mensual, bueno, en este caso del CERIS, esta sesión inaugural que tuvo lugar el 21 de marzo pasado, donde se expuso este fenómeno, ¿no? O sea, la apropiación discursiva de los derechos humanos como potencial causa o razón de invasiones a otros pueblos, ¿no? Esa es la, digamos, la antinomia que tienen los derechos humanos, porque por un lado surgen para evitar esto, pero por otro lado se usan como bandera para democratizar, para pacificar, e incluso me llama mucho la atención el uso de estos verbos, ¿no? Democratizar a los pueblos, salvarlos de la tiranía, salvarlos del eje del mal, que es el discurso dicotómico que adquiere las dos partes, ¿no? Tanto unos dirían lo mismo del adversario que el adversario diría lo mismo del contrario. Es algo muy interesante cómo es que estas categorías, que presumiblemente a priori son buenísimas, son lo más excelso que le puede pasar al ser humano como especie,
terminan siendo lo contrario, terminan maleándose, digamos, moldeándose en sus cuestiones, sobre todo política, jurídica y económica, que es creo que el corazón de esto que nos enseña el siglo XXI, lo que llevamos, cómo es que estas armas de emancipación, presumiblemente de los pueblos, terminan siendo lo contrario, terminan, digamos, imponiendo formas, terminan homogenizando el discurso, maestro. Sí, pero hay que distinguir que finalmente quienes invaden a otras naciones son élites. ¿Sí? Esas élites son, digamos, económicas, políticas, y estas élites son las que generan, digamos, como esa enajenación en la que el discurso simple y sencillamente contradice la práctica. Sin embargo, como ciudadanos, que es lo que somos, como ciudadanos nosotros sí podemos ser congruentes y simple y sencillamente respetar, o sea, en el comportamiento práctico, el derecho humano de los demás, ser solidarios con los que están padeciendo, por ejemplo, en Palestina. Ayer hubo una marcha aquí en Guadalajara, pero fíjate qué curioso, dicen que la neutralidad implica complicidad. Hay que analizar fríamente, porque eso es falso. Neutralidad no implica complicidad. Esa manera de ver las cosas es ser maniqueo. O sea, el maniqueísmo, como ahorita tú más o menos lo decías entre líneas, es que simplemente yo soy el bueno, el otro es el malo, pero lo curioso es que el otro piensa al revés. El otro es realmente el bueno y tú eres el malo. Entonces ahí no vamos a llegar jamás a ningún tipo de diálogo racional, a ningún tipo de acuerdo. Tenemos que analizar y tenemos que ver cómo resolver los problemas sin confrontar, sin tener que llegar a la violencia, sin tener que agredir ni física, ni verbal, ni psicológicamente a los demás. Entonces yo pienso que sí tenemos herramientas, que la tradición sí nos ha dado herramientas. El problema son las élites que simplemente van por sus intereses y no escuchan a las personas que ya han pensado, que ya han generado teorías y discursos y que es solamente una cuestión de implementación, ¿sí? Entonces yo diría, bueno, o sea, no todo está tan erróneo, o sea, hay que ser como sobrios, no todo es erróneo, es un buen discurso de los derechos humanos, pero en la práctica, pues seamos congruentes con la teoría. Muchísimas gracias, maestro. Nada más eso que agradecerle el espacio y, bueno, el diálogo, en tanto que participante del seminario mensual del CERI, bueno, y sobre todo como jefe del Departamento de Filosofía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Y pues nada, maestro, muchísimas gracias por el espacio y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar, por la invitación. Saludos Vale. a todos. Gracias. Gracias a todas, a todos. Buen día. Hasta luego.